Isaías capítulo 8. Recientemente, con mi esposa y Sara, empezamos a ver una serie, nunca la habíamos visto, no nos había llamado mucho la atención. La serie se llama The Crown en Netflix, ¿sí? Y es la historia del reinado de Gran Bretaña. Y al ir viendo la serie, empezamos a entender muchas cosas que fueron pasando en Gran Bretaña, que no conocíamos, y empezamos a conocer y a entender las razones del príncipe de Gales y de todo esto que gira en torno al reinado. Conocimos a Winston Churchill. Yo había leído de él y conocía un poquito. Winston Churchill pues fue un primer ministro, ¿no? Y al ir avanzando en la serie, empezamos a ver cómo el reinado tenía que preservar la monarquía y cómo la monarquía tenía que preservar el reinado, y parece que fuese como lo mismo, pero era diferente. Las vidas de estas personas tenían que defender y procurar que se mantuviera la monarquía, que no fuera a caer. Entonces, todo lo concerniente a las mancomunidades, hace muchos años, desde el año 1949 hasta 1960, lo empezamos a entender. ¿Qué significaba todo eso? Entonces, observando la serie, veíamos que para preservar la monarquía o los reyes y toda la familia real no tenían vida. No tenían vida. Vivían para hacer una pantalla. Y de hecho ellos mismos lo dicen ahí en la serie. Y parece que es muy cierto todo eso que aparece allí en la serie. Y sus vidas eran expuestas de maneras pues que no alcanzamos a entender nosotros. Todo se conocía, ¿no? Y tenían que aparentar mucha normalidad, y todo eso pues no es normal. No era normal para ellos. Muchas veces le pudimos enseñar a nuestra pequeña Sara cómo es de terrible tener la vida de una princesa. Eso es algo terrible. Eso, más que ser algo que sea deseable o rico, como muchas mujeres piensan, o niñas a veces, ¿no? Jugando. El ser princesa, eso es algo espeluznante. ¿Sí? Hoy la monarquía se encuentra en el ojo del público, ¿no? A cargo de Carlos III. Y bueno, ese reinado a final de cuentas está destinado a perecer. Todo reinado de esta tierra en algún punto perecerá. Y entonces ese reinado, en particular el que conocemos hoy de Inglaterra, pues será un reinado que caerá, que finalizará. Nosotros tenemos una esperanza muy diferente en un reinado que no tiene fin, no se acabará nunca. Y para iniciar el día de hoy con la lectura, allá en Isaías, vamos a orar previamente y pedirle a Dios que nos guíe. Señor, guíanos por tu palabra para entender lo que significa el reinado de Cristo y la esperanza que podemos tener al saber que nuestro Rey, el gran conquistador, campeón de batalla, sin igual, el Alfa y la Omega, reina y reinará por siempre. Y nosotros disfrutaremos de ese reinado, y de hecho hoy estamos disfrutando del reinado de nuestro glorioso Mesías. Que eso traiga vida a nuestras almas. Ánimo, anímanos, Señor. Te lo suplicamos a través de tu palabra, en el nombre de Cristo.
Amén. Amén. Entonces allá en el capítulo 8 voy a leer desde el versículo 11 y hoy voy a usar una traducción que es necesario usarla. Es la traducción, nueva traducción viviente. Entonces intente seguir la lectura ahí en la Biblia de Reina Valera que usted tiene y vaya escuchando el sentido que esta versión pone al texto, que es muy importante, muy interesante y muy claro. Dice así, voy a leer desde el versículo 11 del capítulo 8 hasta el capítulo 9, versículo 7. Toda esa sección la vamos a leer. Dice así: el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como los demás. Me dijo: no llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Versículo 14. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra de tropiezo, una roca que los hace caer, y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. Preserva las enseñanzas de Dios. Confía sus instrucciones a quienes me siguen. Versículo 17. Yo esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. En Él pondré mi esperanza. Esas son palabras de Isaías. Después dice en el versículo 18: yo y los hijos que el Señor me ha dado servimos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte Sión. Tal vez alguien les diga: preguntemos a los medium y a los que consultan a los espíritus de los muertos, con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Pregunta Isaías. Versículo 20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Versículo 21. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Y comienza el capítulo 9. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad, de desesperación, no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán, que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Versículo 4. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego.
Versículo 6. Glorioso versículo. Pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Último versículo de la lectura. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Nunca. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Él, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales, hará que esto suceda. Ese es el texto de hoy. Normalmente uno en Navidad escucha los dos versículos, ¿cierto? Y uno escucha una predicación al respecto de esos dos versículos. Charles Spurgeon predicó por cerca de una hora de solamente el texto 6, no más, de ese texto. Pero es importante que veamos qué pasa en todo esto y ver qué es lo que Isaías quiere decirle al pueblo y qué Dios quiere decirnos a nosotros a través de este texto. Pensando en la Navidad, pensando en el Cristo Mesías que nacería, ya pensando como pensaba Isaías, y que era el que conquistaría la muerte, el que conquistaría el pecado, el que conquistaría la condenación y les daría vida al pueblo de Israel. Entonces vamos a entender cuál es el mensaje que Isaías trae a lo largo de todo este libro. Es un libro largo de 66 capítulos, ¿sí? Y entonces los primeros 13 capítulos se dedica a dar advertencias y esperanza. Advertencia y esperanza. Advertencia y esperanza. Dentro de toda esa sección hay dos puntos importantísimos, que son el capítulo 7 y el capítulo 9. Y el capítulo 11, que son los tres específicos lugares en que habla acerca del reinado del Mesías. ¿Sí? Entonces ahí se mete esta sección que acabamos de leer. ¿Y por qué es importante leer más de lo que hay para entender qué es lo que quiere Dios decirle al pueblo a través del profeta Isaías? El argumento que se encuentra en ese texto y que quiero compartir con ustedes hoy y soportarlo a través de eso que leímos, es que hay un llamado. El llamado del Evangelio que produce una confianza y una esperanza en un reino indestructible. Eso es lo que vamos a leer hoy y lo que acabamos de leer y el contenido de lo que está ahí. Hay un llamado para que el Evangelio en la vida de una persona produzca dos cosas: confianza, fe, una convicción profunda, y esperanza. Esperanza. En estos días hablaba acerca de la esperanza como alguien que no conoce la verdad que contiene Jesucristo pueda confiar tanto en que hay algo más allá y que están bien todos nuestros seres queridos. Hay mucha confianza en eso. Pero la única manera de tener una certeza de que algo glorioso como es disfrutar de Dios se pueda es a través de Jesucristo. Entonces para esto vamos a usar, para argumentar esto, de una confianza, un llamado a confiar que produce esperanza en la vida del creyente, vamos a usar dos secciones en las cuales se divide este texto, y una es desde el capítulo 8, versículo 11 hasta el 22, y allí tenemos un llamado a confiar en la salvación provista por Dios. Dentro del texto, ahí observamos un llamado a la confianza total que Dios le hacía a Isaías. Dios le estaba diciendo, ¿sabes? Tú tienes que confiar en mí. Observe ahí en su Biblia el versículo 16.
El versículo 16 dice de la siguiente manera, dice, preserva las enseñanzas de Dios, presérvalas, confía en sus instrucciones, ¿sí? Confía sus instrucciones a quienes me siguen. Perdón, así dice esta versión. Confía sus instrucciones a quienes me sigan. Entonces, era un llamado claro de parte de Dios para su siervo Isaías. Isaías había sido comisionado para hablar de juicio y esperanza, como les acababa de decir, y su mensaje entonces era traer a colación las realidades de muchas advertencias dadas a Dios, por Dios a su pueblo, el juicio por la desobediencia del pueblo a las demandas de Dios, muchas veces se los había advertido, y una serie de juicios también sobre las naciones. Todo eso incluye el mensaje de Isaías. Pero lo más importante de Isaías, si podemos reducir todo lo que Isaías dice, es que habría un Mesías que iba a pagar por ese pueblo e iba a limpiar de sus pecados a ese pueblo. Y entonces ese mensaje es lo que le daba la confianza o lo que le debería dar la confianza plena a Isaías para predicar ese mensaje. ¿Sí? Ese mensaje. Aún así, Isaías es el mensajero que hablaría del Mesías como el siervo sufriente. Conocemos muchos el capítulo 53, que es un capítulo importantísimo de este libro, ¿cierto? Entonces, en esta sección encontramos a Dios hablándole a su pueblo, haciendo un llamado de confianza a la salvación provista por Dios. Este llamado tenía algo importante ahí, una implicación directa que era dirigida a Isaías. Él debía mantenerse firme. ¿Firme ante qué? Firme ante las convicciones que estaban en Dios salvando. ¿Sí? Él tenía que estar convencido de eso y no desviarse. Parece ser que a él lo querían como meter en lo que el mundo pensaba, ¿sí? Entonces Dios le dice, no llames conspiración a todo como lo hacen ellos. No te metas a pensar como piensa el mundo. No te metas a pensar y a denigrar de mí como lo hace el pueblo de Israel. Tú mantente firme en las enseñanzas. Mi llamado para ti, Isaías, es que tú confíes en que mis palabras son verdad. Entonces, este texto del versículo 11 hasta el 22 incluye algo muy especial. Si usted mira el versículo 18, en el versículo 18 dice lo siguiente: yo y los hijos que el Señor me ha dado, servimos como señales y advertencias para Israel de parte del Señor. Nosotros hemos venido hablando de la familia, ¿cierto? Entonces, aquí observamos a un padre de familia que tenía 2 hijos y que estos 2 hijos eran señales de advertencia para el pueblo de Israel. Y una de esas señales era de que el tiempo se acabaría y que prontamente vendría Asiria a conquistar parte del pueblo de Dios. Y eso pasa. Y dice, antes de que el chiquilín pueda tomar algo de leche, eso va a pasar. Y entonces la invasión sucede. ¿Sí? Entonces él fue usado como un instrumento para advertir. Y a mí me gustaba mucho pensar en este texto en una aplicación para nosotros, en cómo nosotros tenemos ese llamado como padres a ser una señal para este mundo de que hay un rey, de que hay una verdad, de que hay una esperanza, de que hay una sola esperanza a través de una sola persona que se llama Jesucristo, el gran rey, que es a quien a final de cuentas él va a anunciar y que ya se los había mencionado en el capítulo 7. En el capítulo 7
Él les dice, él habla acerca de cómo esto iba a pasar y cómo alguien iba a preparar el camino del Señor, ¿sí? Del Mesías. Y aquí en esta sección entonces él es usado como una señal para el pueblo, para que no se apartaran de Dios. Pero el llamado era muy particular. Tú no te puedes apartar de mí. Tú debes buscar seguirme y mantenerte firme en la salvación que yo proveo a través de el Mesías. Entonces, una aplicación para nosotros como creyentes es que nosotros, tú y tu familia, tus hijos, tu esposa, si estás casado, si no estás casado, tú tienes un llamado a confiar y a no dejarte llevar por los engaños de este mundo, a no dejarte llevar por las perspectivas que tiene el mundo, la filosofía que plantea el mundo. Tú tienes la responsabilidad, si tienes hijos, de hacer que ellos vean a Cristo como su todo, como su única esperanza, como lo más preciado, como lo más amado, y que lo amen con todo su corazón. A eso están llamados los creyentes a través de esta sección de Isaías. Entonces, aquí encontramos cómo ese argumento que él viene ahí planteando se soporta con lo que venimos leyendo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que hay un llamado de parte del Evangelio. El Evangelio nos llama a nosotros a confiar y entonces tener una esperanza en un reino que no se va a destruir nunca. Nunca se va a destruir. Eso nos conduce al segundo punto, no sin antes mencionar algo para los no creyentes. Pueda que tú no creas en Jesucristo hoy, pueda que tú no tengas esperanza, esa esperanza y esa confianza de que estarás en el reino indestructible y gozarás de él para siempre. Si no tienes esa confianza, hoy tú tienes el llamado a creer que Jesucristo es el Mesías. Él es el Redentor. Imagínense hoy todo lo que celebramos alrededor del mundo entero. Algunas naciones no, pues son muy poquitas, conmemoran este importante día. Porque es verdad, no es una fábula, no es una invención, no es una historia, es una realidad. Celebramos al Mesías y lo que hoy hace la palabra de Dios contigo es llamarte a creer en Él, a creer en Él, a confiar completamente en Él. Entonces, dirigiéndonos así al segundo punto, entonces encontramos un llamado a una esperanza que la provee el creer en el Salvador, que no es otra cosa más que pensar en que ese Salvador es un rey que no se le va a destruir nunca el reino, como les comentaba va a pasar con el reino de Inglaterra. Ese se va a romper algún día, se va a quebrar, no va a servir, pero el reino futuro del Mesías durará para siempre. Entonces el segundo es esa esperanza que proviene de confiar en Dios y en sus palabras. Entonces, a partir del versículo 1 del capítulo 9, de ahí para allá, encontramos lo que es la esperanza. Dice el capítulo 9, versículo 1, dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no va a durar para siempre. Va a parar, se va a detener. ¿Sí? No será para siempre. Más adelante dice que habrá luz y una tierra será llena de la gloria y llena de la gloria de Dios. Entonces, ese periodo de terror, de horror, el cual ellos iban a vivir y en el cual estamos, porque eso es lo que nos pasa a nosotros hoy. Ese periodo de desesperanza no será para siempre, porque ahora el profeta lo que hace es
alentar y animar al pueblo, dejándole saber que la oscuridad no va a permanecer por toda la vida. La luz brillará para aquellos que viven en oscuridad. Es lo que dice la Biblia. La luz brillará para los que viven en oscuridad, depositando su confianza en el Mesías. Podrían experimentar el brillo de una luz inexplicable en sus corazones que produciría alegría y gozo. Eso es lo que se encuentra allí. Serían provistos de un gozo inigualable, inigualable. ¿Sí? Y eso es lo que experimenta alguien que cree en Jesucristo. Es algo maravilloso. Es un gozo que no podemos describir. Entonces, más adelante, él ahí menciona de que hay un yugo de esclavitud, ¿sí? Y que ese yugo sería quebrantado, sería roto, ¿sí? Observemos lo que dice el texto. El pueblo que camina en oscuridad verá gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará la luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues, ¿qué es la razón de ese gozo? Que tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la carga pesada de sobre sus hombros. Entonces, eso es un grito del Evangelio, de una verdad maravillosa que contiene vida, a confiar y así tener esperanza, esperanza real. ¿En qué? En nada más ni en nada menos que en el gran conquistador, el gran campeón de la batalla. Observemos el versículo 6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado. Permítanme, voy y lo leo en esta versión porque ahí la Reina Valera es demasiado precisa en hablar como Isaías lo tenía pensado transmitir al pueblo. Ese versículo 6 es un versículo, digamos, que debería hacernos temblar, alegrar, producir un profundo temor, pero a la vez un sentido de adoración sin igual. Observemos lo que dice el versículo 6 del capítulo 9. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él era el Mesías prometido, en el cual debían depositar su confianza, y al depositarla, tener esperanza de que el yugo de la esclavitud sería cortado. Hoy nos acercamos a celebrar la Navidad. Hoy nos acercamos ya a estar en casa, en familia, ¿no? Y la comida y todo esto que es tan rico, y de pronto cantar, de pronto orar un ratico. Pero yo creo que eso se queda muy corto. Todo lo que podamos hacer nosotros se queda muy corto, porque es que vamos a celebrar el nacimiento del admirable, del que es más espectacular de todo lo que nos podamos imaginar. Ayer estuve en un espectáculo donde nos mostraban justamente esa verdad del Evangelio, y mi alma se emocionaba muchísimo de todo lo que nos hacían pensar, y en ver al niño naciendo y en reyes yéndolo a adorar, que yo creo que se acerca un poco a la realidad de la Biblia. Cuando los reyes magos iban, estos magos del oriente o sabios, creo que no iban solamente 3 personitas. Yo creo que iba una gran caravana de personas a adorar al Mesías. Y al pensar en eso, eso debe llenar nuestro corazón de esa alegría y de ese temor y de esa profunda admiración por el nacimiento
del Cristo Mesías. Increíble. Entonces la esperanza que esto trae es una esperanza indestructible, es una esperanza segura en un reino que no se va a destruir. No se va a destruir. Todo lo que tenemos acá va a pasar. Todo lo que somos nosotros, esto se va a acabar. Pero lo que Cristo nos ofrece es algo que nunca, nunca, nunca se va a acabar. Es eterno, es imperecedero, no se puede destruir, es antidestructible. ¿Sí? Es lo que necesitan los niños. Bueno, ellos destruyen todo, ¿no? Bueno, esto no se va a destruir ni con 2000 niños dándole, no, nada. Ni la guerra más impresionante que usted se pueda imaginar podrá acabar con el reinado del Mesías. Y eso debe darnos confianza y esperanza para adorarlo y cantarle. Y a las 12 de la noche, si algunos se abrazan y todo esto, decir, Señor, gracias por tu Hijo. Y al siguiente día levantarnos pensando en que ese día también vamos a adorar a Dios. Y el 31 también. Y el próximo año, en el 2023, el 10 de enero, celebrar lo mismo. Pero a veces se nos olvida, ¿no? Como predicábamos hace 8 días. Se nos olvida que el Señor es el triunfador, es el Dios eterno que, mejor dicho, no hay palabras para hablar acerca del Maestro. Quiero terminar con 2 aplicaciones. Para el no creyente, hoy tú de pronto puedes pensar, yo no creo en el Señor Jesucristo. No entiendo. No lo comprendo completamente. ¿Qué debo hacer? Tú debes tener claras 3 cosas. La primera, tienes un conocimiento acerca de Él. O sea, hoy entiendes de que Él es el Hijo de Dios. No entiendes cómo funciona y cómo opera todo, pero Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? Siendo el Hijo de Dios, Él fue enviado aquí, a esta tierra, realmente para morir y para resucitar y para ascender. Él vino acá para eso. Entonces, tú tienes ese conocimiento. Bueno, ahora, ¿qué más se necesita? Tú debes estar convencido de que eso es verdad. Eso es completamente verdad. Eso no es una historia, eso no es como algo ahí que me contaron. Yo no vengo a la iglesia como que de pronto me siento y tú debes estar convencido, y esa convicción tú se la debes pedir a Dios. Pídele a Dios. Convénceme, Señor, de esa verdad, de que tu Hijo es real y que Él vino a la tierra a morir por mí y a resucitar para vencer el pecado y la condenación y la muerte. Y si yo creo en Él, tengo vida. Convénceme de eso. Y después de eso, tú debes tener confianza. La confianza es simplemente abrazar esa verdad y atesorarla en lo más profundo de tu corazón. Eso es lo que tú debes hacer hoy. Rendirte ante Dios y decirle, Señor, yo tengo un conocimiento, yo requiero esa convicción y quiero descansar en esa verdad. Y ya. Para el creyente, bueno, para ti creyente, tú te debes gozar, tú debes adorar a Dios, debes vivir pensando en que formas parte de un reino de sacerdotes y tú eres uno de esos sacerdotes. Tú eres un reino de escogidos, de personas únicas y particulares que pudieron degustar de Dios para amarlo con todo tu corazón. Tú debes adorarlo. El llamado para ti hoy es a confiar en eso y a tener una esperanza única, en que no importa qué venga mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará mañana? Igual, si vivo o muero, decía el apóstol Pablo, del Señor soy. A Él le pertenezco. ¿No? Claro, eso es difícil. Eso es difícil. Creer y confiar de esa manera. Créanme que para mí es difícil.
pero debo hacerlo. Debo confiar en esa verdad y vivirla. Y vivir mi vida día tras día pensando en que me voy a un reino que no se va a acabar. No tiene fin. Entonces eso es lo que tú debes hacer. Creyente, adora al Señor. Y juntos, el no creyente, humillado ante Dios, reconociendo al Jesucristo como el Mesías, y el creyente, quien ya ha creído en el Mesías, entonces todos podremos adorar durante toda esta semana, durante la siguiente y el siguiente año, a ese gran Dios Padre eterno, como dice el versículo 6. Admirable, a ese consejero, al Dios fuerte, Padre eterno, al príncipe de paz. Y descansar en él. Padre, ayúdanos en este día a confiar completamente en Jesucristo, a quien tú enviaste como Salvador de tu pueblo, para ser el Mesías que libraría de los pecados a Israel y que hoy libra a los pecados del que deposita su confianza en él y en su obra. Trae convicción a los que no han creído, Señor. Tú la puedes proveer. Tráeles a la mente el entendimiento de que sin Cristo no se pueden salvar, que necesitan confiar en Él. Oramos por nuestros seres amados que han escuchado esta verdad y que la han rechazado. Padre, doblega sus corazones para que ellos entiendan esta verdad, la crean y la vivan y la disfruten. Te ruego porque todos nosotros, los creyentes, podamos adorarte a lo largo de este día, toda esta semana, toda la siguiente y el próximo año, pensando en el admirable, en el consejero, en el Dios fuerte, en el Dios Padre eterno, en el príncipe de paz, viviendo de tal manera que te agrademos con temor y temblor y con un profundo deseo de obedecerte porque te amamos, porque tú te entregaste por nosotros. Te pedimos, Señor, que al terminar hoy, al disfrutar de lo que podremos disfrutar más tarde, y al disfrutar de nuestro día a día, podamos tenerte como lo más glorioso y lo más importante en nuestras vidas, Señor. Que no se nos olvide nunca quién eres y cómo nos salvaste de una manera tan preciosa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.